Bueno, hola otra vez. Aquí estamos con la segunda clase del curso básico de metodología de la recerca e introducción a análisis estadístico con software R. Espero que hayan podido repasar la primera de las clases y que todo vaya bien. Pero sabemos que pueden aparecer dudas que nos bloquean. ¿Qué podemos hacer para esto? Bueno, vamos a dar algunas soluciones. Primero, lo que podemos hacer es buscar información en los libros de metodología de investigación. En la red hay una gran cantidad de libros gratis que uno puede descargar que nos pueden ayudar al momento de querer profundizar alguno de los temas. Lo segundo es buscar información en Internet. El doctor Google siempre aparece por ahí, pero cuidado porque a veces esta información puede ser errónea. Así que yo aconsejo tener cuidado con este tipo de búsqueda. Evidentemente podemos preguntarle a ChatGPT. Hoy en día seguramente ustedes todos manejan el ChatGPT y podemos hacer estas preguntas y realmente la respuesta suele ser más que adecuada, pero cuidado porque hay que saber preguntar. El prompt de las preguntas debe ser el adecuado. Y si han hecho todo esto, si aún no tienen solución, pues evidentemente pueden contactar conmigo y gustosamente yo intentaré resolver la duda. Pues veamos la agenda del segundo módulo. Vamos a hablar de los tipos de estadística, de la escala de medidas, de las variables y algunas consideraciones especiales, de la normalidad de las variables, qué son los histogramas y los gráficos QQ, qué prueba de normalidad tenemos y finalmente hablaremos algo sobre la estimación puntual de los estadísticos descriptivos para dar las nociones básicas. Miren, la estadística es la rama de la matemática que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera siguiendo las leyes de la probabilidad. Por lo tanto, la estadística se va a dividir en descriptiva, que es la parte de la estadística que permite analizar todo un conjunto de datos, de los cuales se extraen conclusiones valederas únicamente para ese conjunto de datos. Mientras que habitualmente lo que nosotros buscamos es tratar de hacer una estadística inferencial, que es la rama de la estadística que lo que pretende es obtener conclusiones generales a partir de una determinada población, mediante el estudio de una muestra representativa que hemos sacado de esta población. Es decir, la estadística inferencial lo que intenta es generalizar los hallazgos que tenemos en nuestros datos. ¿Cuáles son las escalas de medida que tenemos? Evidentemente, el análisis de datos se basa, obviamente, en tener datos. Pero un dato no es otra cosa más que un número. Es necesario asignar números a las características de la persona u objeto que se desean estudiar para poder estudiarlos objetivamente. El proceso denominado medida o medición no es responsabilidad de la estadística. De este proceso se encarga la teoría de la medida, la cual tiene por objeto el estudio de los diferentes modelos que permiten establecer las reglas que es necesario seguir para una correcta asignación de los números. Así podremos tener una escala nominal, y la escala nominal consiste en clasificar en categoría los sujetos u objetos que se desean medir, haciendo que todos los sujetos u objetos clasificados dentro de la misma categoría sean equivalentes en las características que se están midiendo. Es decir, todos los sujetos dentro de esa condición o dentro de esa categoría son iguales. Las categorías utilizadas, tantas como valores o niveles distintos tenga la característica que se debe medir, deben reunir dos propiedades. Primero, deben ser exhaustivos. Esto quiere decir que todos los sujetos u objetos deben ser clasificados en alguna categoría establecida.
no podemos dejar ninguno fuera. Y la exclusividad, que cada sujeto u objeto puede ser clasificado en solo una de las categorías establecidas. Es decir, las categorías no se pueden solapar. El ejemplo clásico es, por ejemplo, el sexo, hombre o mujer. Aunque hoy podríamos tener alguna discusión aquí, en general esto es lo que clásicamente se ha considerado. ¿Qué es una escala ordinal? La medida ordinal consiste en asignar a los sujetos u objetos medidos un número que permita ordenarlos según la cantidad que poseen de la característica medida. En la escala o medida ordinal, además de estar presente la relación de igualdad-desigualdad propia de la escala nominal, como vimos antes, los números asignados permiten saber si la cantidad de características que posee un sujeto u objeto es mayor o menor que la cantidad que posee otro sujeto. Por ejemplo, en una encuesta de satisfacción veremos diferentes grados. La medida ordinal, sin embargo, desconoce si la diferencia existente entre los sujetos a los que se ha asignado el 1 y el 2 es igual o distinta que la diferencia que existe entre los sujetos a los que se le ha asignado el 3 y el 4. Es decir, asume que el 1, el 2, el 3 y el 4, las diferencias son similares, a pesar de que no conoce cuál es. Contrariamente, o de otra forma, la escala intervalos, además de poder afirmar que la característica medida se da con una mayor intensidad en el sujeto u objeto que en otro, la relación alcanzada, ya lo que vimos en la escala anterior, también es posible determinar la magnitud de esta diferencia entre los dos sujetos. Es decir, la cantidad en que los sujetos difieren entre sí. Por ejemplo, en la altura. Vemos 1,60 m, 1,80 m. Aquí podemos ver que hay una diferencia en la cual un sujeto se diferencia del otro. Y finalmente tenemos la escala de razón. La medida de razón añade a la de intervalos la presencia del cero absoluto. El cero de una escala de razón indica la ausencia total de la característica medida. Por lo tanto, al igual que en la escala de intervalos, también aquí las diferencias entre los objetos medidos son constantes, es decir, existe una unidad de medida. Además, la presencia del cero absoluto permite afirmar que las características medida se dan en un objeto el doble, el triple, etcétera, que en otro, porque uno tiene cero. ¿Qué tipos de variables habitualmente consideramos? Tenemos las categóricas y llamamos variables categóricas a las mediciones resultantes de aplicar una escala nominal, sexo, tipo de tratamiento, etc. Y variables cuantitativas a las mediciones que resultan de aplicar una escala de intervalos o de razón, la temperatura medida en grados Celsius, la altura medida en centímetros, etc. Dentro de las variables cuantitativas, vemos que estas pueden ser discretas. Una variable se considera discreta cuando entre dos valores consecutivos no puede darse un valor intermedio, por ejemplo, un número de hijos, 1 o 2, pero no podemos tener un hijo y medio. Mientras que las continuas se considera cuando entre los dos valores consecutivos siempre es posible encontrar un valor intermedio, la edad en 14 años y meses hasta llegar a los 15 años. Debemos demostrar la normalidad de la distribución de estas variables. Y en estadística hay una gran cantidad de modelos, pruebas, procedimientos que tienen como supuesto la normalidad de los datos. Por lo tanto, se hace necesario contar con herramientas que nos guíen para responder si se cumple o no se cumple este supuesto de normalidad de los datos.
Para estudiar si una muestra aleatoria proviene de una población con distribución normal, se disponen fundamentalmente de tres, hay más, pero estas son las más frecuentes, de tres herramientas que se listan a continuación. Los histogramas o los gráficos de densidad, los gráficos QQ o cuantil-cuantil y la prueba de hipótesis. ¿Qué es un histograma? Todos lo conocemos, es una de las representaciones más frecuentes que lo que permite es representar datos continuos. Este tipo de gráfico es similar al diagrama de barras, pero que representa las frecuencias en las que aparecen las mediciones agrupadas en ciertos intervalos y cuenta cuántas observaciones, cuántos individuos caen dentro de cada intervalo. Además, la altura está determinada por la relación entre la frecuencia y el ancho del intervalo. Al construir un histograma, o aquí vemos una curva de densidad, aquí en verde, para una variable de interés, se puede evaluar visualmente si existe una simetría de la distribución de datos. Como pueden ver ahí, aquí tenemos un ejemplo en donde la distribución parece simétrica. Si se observa una violación clara de esta asimetría, es decir, sesgo hacia un lado o hacia el otro, o si se observa una distribución con más de una moda, después vamos a ver algún ejemplo, esto sería indicio de que la muestra no proviene de una población normal. Por otra parte, si se observa asimetría en los datos, esto de ninguna manera garantiza que la muestra aleatoria provenga de una población normal y se hace necesario recurrir a otras herramientas específicas como son el gráfico QQ y las pruebas de hipótesis. Aquí vemos, por ejemplo, un histograma con una desviación. Y aquí vemos otro ejemplo de un histograma donde se observan dos modas, es decir, dos jorobas dentro del histograma para los valores de 1 a 19. ¿Qué son los gráficos QQ o cuantil-cuantil? Los gráficos cuantil-cuantil son una herramienta gráfica para explorar si un conjunto de datos o muestra provienen de una población con cierta distribución. En particular, aquí nos interesa estudiar la normalidad de un conjunto de datos. La función QQNOR en R, que veremos durante el práctico, es muy simple y nos permite construir el gráfico QQ y al aplicar la función QQLine agrega la línea de referencia para poder interpretar adecuadamente el gráfico, que la vemos aquí en azul. En rojo vemos los puntos. Así los gráficos, como pueden ver aquí, pueden expresar en el primero, donde hay una n de 10, una distribución muy anormal, que vemos que en la de 30 mejora algo, 50 un poco más, y en la de 100 vemos que realmente la distribución, la normalidad de los datos es bastante mejor que la de 10. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a medida que yo aumento la n, la población, la media de la población, tiende a la normalidad. Y esto es lo que forma parte, o el alma, de lo que es el teorema central del límite. Este dice que aunque no exista la normalidad en los datos, el teorema central del límite garantiza que bajo ciertas condiciones muy generales, y si el tamaño muestral alcanza determinadas magnitudes, los promedios sí se comportan bajo condiciones de normalidad. Es decir, que nosotros, si tenemos una muestra muy elevada, con una n muy elevada, lo más probable es que los promedios se
se comporten como normales. Me van a permitir, voy a mostrarles un experimento que tiene que ver con esto. Así que voy a pasar a YouTube, a ver si esto va así bien. No, les dejo aquí este link para que lo vean y vean cómo cuando hacemos un modelo de bolitas que caen, cómo van adoptando una distribución simétrica a medida que aumenta la n. Es muy interesante. Seguimos con los gráficos QQ, cuantil, cuantil. Los cuantiles representan puntos en un conjunto de datos por debajo del cual cae una cierta parte de los datos. Por ejemplo, el cuantil 0,9 representa el punto por debajo del cual el 90% de los datos caen por debajo de este. Por lo tanto, el cuantil 0,5 va a representar el punto por debajo del cual el 50% de los datos están allí, y así sucesivamente. Los gráficos QQ identifican los cuantiles en los datos de las muestras y nos trazan contra los cuantiles de una distribución normal teórica. En la mayoría de los casos se utiliza una distribución normal, pero en realidad se pueden crear gráficos QQ para cualquier distribución teórica, como vamos a ver después. Si los puntos de los datos caen a lo largo de la línea diagonal recta, en el gráfico QQ, como podemos ver aquí, estos puntos rojos que caen muy bien sobre la línea azul, entonces podemos decir que probablemente los datos tengan una distribución normal. Sin embargo, si con todo esto no nos alcanza, tenemos lo que llamamos pruebas de hipótesis de normalidad. La primera de ellas es el test de Shapiro. Este tipo de prueba es útil para determinar si un conjunto de datos proviene o no de una distribución normal. Es una suposición común cuando utilizamos muchas de las pruebas estadísticas, incluida la regresión, ANOVA, t-test y muchas otras. Esta prueba la podemos realizar fácilmente a través de la prueba de Shapiro-Wilks en un conjunto de datos cuando pasemos a R utilizando una función denominada Shapiro-Test. Ya lo veremos en el práctico. Esta función lo que produce es un estadístico de prueba, en este caso es el W, junto con el valor correspondiente de la P. Si el valor de la P es menor a la significación que le hemos dado alfa, es decir, de 0.05, hay evidencias suficientes para decir que la muestra que estamos viendo no proviene de una población distribuida normalmente. Por lo tanto, no deberíamos utilizar una prueba que requiera esta normalidad. En general, la prueba de Shapiro-Test se utiliza para muestras con un tamaño relativamente reducido, hasta 5.000 observaciones. Por otro lado, tenemos la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y esta genera lo mismo, es decir, a través de un estadístico y una P nos permite o nos brinda una significación, con lo cual podemos rechazar o no la hipótesis de que hay normalidad. La diferencia entre uno y otros es que el test de Kolmogorov se utiliza habitualmente para muestras más grandes, mayores de 5.000 datos. Y se realiza también de forma muy fácil, ya lo veremos, en el R a través
del comando kstest. Estimación puntual de estadístico descriptivo. Aquí vamos a definir los estadísticos descriptivos puntuales, como la media, que se puede definir como resultado de dividir la suma de todas las observaciones entre el número de ellas. A diferencia de la mediana, que es el valor de la variable que está en el centro de todos los datos. Es decir, el valor de esta variable que deja, tanto a derecha como a izquierda, el mismo número de datos. Esto es muy interesante porque habitualmente cuando tenemos una población o unos datos que no tienen normalidad, habrá una diferencia importante entre la media y la mediana. Es más adecuado, cuando pasa esto, reportar la mediana más el cuartil 1 y 3. Esto nos va a dar una relación al lector, sobre todo, mucho más apropiada de cómo se distribuye esta variable. Mientras que si usamos la media y la desviación estándar, aquí lo que vamos a hacer es agrupar y dividir e incluir todos los valores extremos dentro de este resultado. Y es por eso que en las distribuciones anormales, la media y la mediana suelen ser diferentes. Una forma de poder medir si nuestra población, y no queremos hacer ninguno de estos test, es o tiene una distribución regular en las variables, es ver cómo se comportan la media y la mediana. Si la media y la mediana son similares, quiere decir que esa distribución de esos datos es bastante regular. La varianza es la media de los cuadrados de las desviaciones o separaciones de cada una de las observaciones respecto de la media aritmética. La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza de la variable, o sea, mide cuánto se separan estos datos. Los cuantiles, como vimos antes, son los valores que, ordenados de menor a mayor, dividen a la distribución en partes, de tal manera que cada una de ellas contiene el mismo número de frecuencias. Habitualmente, el cuartil 2 coincide con la mediana. Finalmente, el rango se define como la frecuencia existente, como la diferencia, existente entre los valores máximo y mínimo observado. Representaciones gráficas. Lo habitual es que hagamos gráficos de barra. Un gráfico de barra es un tipo de gráfico que se utiliza para representar o resumir datos mediante barras o rectángulos de igual anchura, pero que difieren en la longitud. Estos gráficos pueden representar los datos de forma vertical u horizontal, pero nos brindan una información pobre. Así tenemos una mejor representación gráfica a través de los gráficos de cajas, denominados boxplot o bigotes. Son una representación gráfica que permiten resumir las características principales de los datos: posición, dispersión, asimetría, e identificar también los valores atípicos. Aquí tenemos un boxplot y vemos que nos permite observar el valor de la mediana, el percentilo 25-75, el valor máximo y mínimo, y también nos marca los outliers, es decir, nos da una información mucho más relevante. ¿A qué llamamos un dato atípico? Pues miren, un dato atípico es aquella observación que está muy distante del resto de los datos. Se dice que un valor
puede considerarse atípico si es mayor que el cuartil 3 más 1,5 por el intervalo del rango intercuartil, o menor que el Q1 menos 1,5 por el intervalo por el rango intercuartil, ya sea a la derecha o a la izquierda, siendo el Q1 el primer cuartil, Q3 el tercer cuartil y QR el rango intercuartil, que no es más que la resta entre el cuartil 3 menos el 1, lo cual representa el ancho del diagrama de cajas. Nosotros podemos considerar entonces que si estos se superan, podemos decir que estos valores son atípicos. El R nos va a permitir, y otros programas evidentemente, nos va a permitir hacer una representación gráfica con un poquito todavía más de información, como son los gráficos de violín. El gráfico de violín es una alternativa a los diagramas de caja que resuelven el problema relacionado con la visualización de la distribución de los datos. Aquí nosotros vemos que en la parte superior hay mucho menos datos que en la parte inferior del gráfico. Es decir, además de darnos la media, la mediana, los valores máximos, nos va a permitir ver cómo se distribuye la población dentro de cada uno de los subgrupos que tengamos. Y esto evidentemente es a veces una información relevante que nos interesa. Ya cuando estamos en R haremos todos estos gráficos y verán qué emocionante que va a ser finalmente. Pues bueno, vamos avanzando ya al tercer módulo, ya estamos a punto de ponernos de pie, así que no desfallezcan y nos vemos en el próximo módulo. Muchas gracias.